Estamos viviendo una experiencia maravillosa y extraordinaria con este estudio de Enséñanos a Orar. Hoy vamos a hablar de cómo podemos orar por una persona y por qué debemos derribar barreras para que la oración sea eficaz cuando intercedemos por una persona, por tus hijos, por tu esposo, por tu familia, por un compañero de trabajo, por cualquier persona podemos orar y Dios va a responder. La Biblia demuestra cómo debemos hacerlo para que sea poderoso y efectivo. Te animo a que mires esta palabra que vamos a compartir en esta hora. Vamos a hablar acerca de la oración de intercesión. Tenemos poder para orar por otra persona. Y leemos Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y aquí está la parte de la intercesión que dice: orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La intercesión no es otra cosa que orar por otra persona. La intercesión la podemos usar con un inconverso, la podemos usar con un amigo, la podemos usar con un hermano que está débil en la fe y necesita el apoyo para su vida espiritual, y podemos orar. Eso es intercesión. Dice que debemos orar los unos por los otros. El Señor Jesucristo estableció en su vida de oración ese principio. En el libro de Juan capítulo 17, Jesús intercede por nosotros, intercede por los apóstoles. Todo el capítulo 17 habla acerca de la intercesión que hizo Jesús por nosotros, pero vamos a leer Juan 17:20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús nos dio ejemplo acerca de la oración de intercesión con esta oración que hasta hoy está haciendo maravillas y milagros en la vida de muchas personas, porque Él oró por ti, por mí y por todos los que necesitamos ayuda en nuestra vida espiritual. Oró en su ministerio por nosotros. Vamos a ver una barrera, un problema que se levanta en contra de la intercesión: las religiones, el mundo religioso, los pensamientos dogmáticos, legalistas. La maldad de nosotros como seres humanos ha hecho una barrera con respecto a la intercesión, y hemos pensado que podemos algunas veces no interceder, no orar por las personas. Y hemos usado algunas citas bíblicas como Jeremías capítulo 11, versículo 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, porque no oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes sacrificadas de las víctimas pueden evitar el castigo? Pues puedes gloriarte en esto. Jeremías capítulo 11, versículo 14 y 15. Le dice Dios a Jeremías: no ores por este pueblo. El pueblo de Israel estaba rebelado, Dios estaba molesto, Dios aborrece el pecado, y cuando nosotros nos obstinamos y nos empecinamos en pecar, Él se molesta con el pecado, pero su condición de amor sigue dándonos oportunidad. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. En el mismo libro de Jeremías capítulo 7, versículo 3, Dios le dice a Jeremías, hablando de las oportunidades de Dios, le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Si el pueblo de Israel mejoraba sus caminos y sus obras, las palabras que estaba diciendo el Señor a Jeremías de que no orara, venían antes de ellas, venía una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidad, no importa la condición en la que estés pasando o esté pasando la persona por la que estés orando. Si eres un padre que está orando por sus hijos que están en problemas de rebeldía, en problemas de desobediencia, puedes orar y Dios va a responder. Dios va a mover su poder a favor de tu oración. ¿Por qué? Dice el libro de Ezequiel capítulo 33, versículo 11, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva.
volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. La justicia de Dios establece que la paga del pecado es muerte, pero Él dice que Él no quiere la muerte del impío. Si alguien se levanta y dice, no, lo que pasa es que Dios quiere destruirlo, vamos a ver más ahorita, más adelante, quién es el que vino a destruir. Dios vino a restaurar, a edificar, a sanar, a dar buenas, nuevas oportunidades. Él dice que Él hace nueva todas las cosas. Dios es un Dios bueno y misericordioso. Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel, Dios es fiel. Jesucristo en una oportunidad dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, que en el mundo vamos a tener problemas, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Dice que en el mundo vamos a tener tentaciones. La palabra tentación en el Nuevo Testamento, traducida del griego, se le puede dar el concepto en el español o en el inglés de tentación, de proceso o de prueba. Digo esto porque algunas personas han tratado de separar la prueba de la tentación y dicen, bueno, es que aquí dice tentación y allá dice prueba. Es la misma palabra, es la misma palabra en griego. Lo que se ha traducido diferente es la composición literaria de la oración en la que ella aplica. Por ejemplo, la palabra tentación es como la palabra en el Nuevo Testamento. Cada vez que el Nuevo Testamento dice, en español dice la palabra de Dios, en griego puede decir logo o puede decir rema. Logo es la palabra escrita, lo que ya está escrito, y rema es la palabra revelada al momento, lo que Dios toma del logo y lo ministra al momento en la ocasión que nosotros estamos pasando. Entonces, asimismo es la palabra tentación. La palabra tentación se aplica en tentación, en prueba o en proceso. Nosotros necesitamos ser probados, necesitamos ser procesados. Dios le dijo a Pedro, Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos y yo he rogado para que no te falte la fe, pero Dios no va a impedir el zarandeo. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, para que entendamos con respecto de dónde viene el proceso, dónde viene la prueba o dónde viene el problema, algunas cosas que nosotros llamamos como de parte de Dios, que no son de parte de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón es tipo de Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que produce en nosotros vida viene de parte de Jesús. El Señor vino y nos dio vida eterna, y la vida eterna que nos da el Señor es desde ahora y para siempre. Algunas personas están esperando llegar al cielo para tener la vida eterna, mientras que aquí en la tierra tienen una vida desordenada, una vida acabada, una vida destruida, una vida de mal en peor, una vida arruinada, una vida frustrada, y están creyendo, según sus religiones, de que ya están caminando hacia la vida eterna. Caminar hacia la vida eterna es comenzar a ver la gloria de Dios en esta tierra. Por eso nuestras oraciones son establecidas por Dios para que sean respondidas, no para que sean oraciones frustradas. Si oramos en la voluntad de Dios, si oramos conforme a su palabra y si oramos conforme al espíritu correcto en nuestra intercesión, Dios va a responder. Gloria a Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Este versículo se ha usado mucho para decir que las tentaciones no vienen de parte de Dios, o que las pruebas o los procesos no vienen de parte de Dios. Pero nosotros vemos repetidas veces en la Biblia que Dios prueba a mucha gente, que Dios mete a mucha gente a algunos procesos, y en algún punto Dios nos pone en algún proceso en el que nuestra voluntad humana se va a ver tentada a muchas cosas, pero Dios está probando nuestra fidelidad y nuestra fe a Él. Por ejemplo, uno de los ejemplos que demuestra la Biblia con respecto a la prueba o al proceso o a la tentación es
la vida de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 17, el apóstol Pablo escribe acerca de la vida de Abraham y dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía al unigénito cuando fue probado. Y fue Dios el que le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. En algunos puntos van a llegar pruebas a nuestras vidas. Por ejemplo, en una oportunidad leía acerca de un hermano que aceptó al Señor y comenzó a caminar con una pasión muchas veces inmadura, muchas veces una pasión sin sabiduría, pero pasión al fin. Estaba apasionado por el Señor y cuando llegó al Señor, después de haber tenido una vida desordenada, las pocas cosas que tenían comenzó a regalarlas. Pero había algo que tenía guardado porque sus padres se lo habían dado, ya sus padres no estaban con él, y había algo no de mucho valor, sino de valor sentimental, y él lo tenía guardado. Y en una oportunidad orando, el Señor le pregunta que qué pasa con eso que tiene allí guardado. Y él le dice, no, Señor, eso no lo quiero regalar porque eso me lo regalaron mis padres. Y el Señor le dice, le hace sentir que él quiera regalarlo. Yo quiero que tú quieras regalarlo. Y él comenzó a orar, comenzó a tener una prueba interna, una batalla interna, a orar por eso hasta que logró sentir el deseo de regalarlo y le dijo al Señor, Señor, bueno, yo lo voy a dar, dime a quién se lo voy a dar y yo lo voy a dar. Y el Señor le dice, ahora no quiero que lo regales, solamente quería que no tuvieras tanto amor por eso, porque todo lo que pongamos por encima de Dios es idolatría y Dios está en contra de la idolatría. No estamos hablando literalmente de yesos o de dioses paganos, sino que cualquier cosa que tenga alguna posición por encima de Dios en nuestras vidas o que amemos más que a Dios en nuestras vidas, Dios lo va a quitar del medio, Dios lo va a derribar o Dios nos va a pedir a nosotros que lo quitemos. Entonces, las pruebas muchas veces vienen de parte de Dios para enseñarnos. La Biblia dice que a través de la paciencia vamos a ganar nuestras almas, pero también dice que a través de las pruebas ganamos la paciencia. Entonces necesitamos muchas veces ser probados de parte de Dios y como le decía, la palabra prueba se traduce igual como tentación o como proceso. Entonces no podemos decir que Dios no tienta a nadie. Ahora vamos a leer correctamente como dice Santiago capítulo 1 versículo 13 porque sé que todo esto que estoy diciendo puede parecer contradictorio con Santiago capítulo 1 versículo 13 que leímos hace un momento. Dice, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, y vamos a marcar esta palabra, dice, no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. En Dios no hay maldad. En Dios la maldad no puede influenciar sobre Dios. Algunos dicen que Satanás llegó delante de Dios y provocó a Dios a probar a Job. No, ya Dios tenía un plan establecido para Job y el proceso que vivió Job dice que la gloria, la bendición y la prosperidad de Job fue mayor que la primera. Entonces no fue Satanás. Satanás simplemente fue un instrumento y Dios se glorificó en la vida de Job. Dios se va a glorificar en tu vida, en mi vida, en cualquier proceso. Todo esto lo digo porque he escuchado algunas personas que dicen que no debemos orar por algunas cosas, que no debemos, ya lo que pasa es que eso ya lo estableció Dios y no podemos orar. En una oportunidad oré por una niña que en una actividad Dios la sanó, era ciega y miró, y recuerdo que su mamá había pasado al altar y en esa mañana orando yo por ella le dije que Dios escuchaba su oración y que Dios le iba a responder. Ella se conmovió por eso, comenzó a llorar y se quedó ahí en el altar llorando mientras yo seguía orando por otras personas. La niña estaba sentada como a mitad del salón de la iglesia donde estábamos, de la cancha. Teníamos una actividad afuera y era un domingo en la mañana y era una cancha deportiva y la niña estaba sentada. Y yo pedí a algunos lujieres que trajeran a esa niña, pero después que la tocan y la levantan, yo le digo al lujier que la dejen que venga sola. No sabía lo que estaba pasando, no entendía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero sí noté que la niña comenzó a caminar
hacia las cornetas, me imagino que porque tenía su sentido auditivo desarrollado, pero de repente se detuvo, volteó hacia el púlpito y comenzó a caminar hacia el púlpito y su mamá comenzó a llorar más fuerte y glorificó a Dios. Yo no sabía lo que estaba pasando y ese día Dios sanó a esa niña de su vista. Comenzó a mirar, era una niña como de 6, 7 años y su mamá, desde que había nacido, ella no podía ver. Su mamá la había llevado a muchos médicos, pero no podía ver. Y Dios la sanó. Después que pasó el evento de la sanidad, que su mamá fue a dar unas palabras de testimonio, ella dijo que ella no creía que su hija se podía sanar, no porque Dios no tuviera el poder para sanarla, sino porque algunos ministros le habían dicho que eso era parte de un castigo de Dios y que Dios le había puesto eso. Y bueno, como era de Dios, no se podía orar por eso. Y bueno, esa mañana sucedió el milagro. Así muchas veces pensamos de Dios, que Dios es un Dios malvado, que está planificando nuestro mal allá. Pero acabamos, allá en el cielo, pero acabamos de leer que dice que Satanás, el ladrón, vino a hurtar, a matar y destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y para que la tengamos en abundancia. Todo lo que viene a matar, a robar, a destruir, todo lo que viene para quitarnos, para restarnos, para retrocedernos, viene de parte de Satanás. Dios no nos va a hacer otra cosa que querernos restaurar, levantarnos y salvarnos y darnos vida eterna. Ese es el plan de Dios. Toda la Biblia está establecida de Génesis y Apocalipsis, una carta de amor donde se manifiesta el amor de Dios para nuestra salvación. Digo todo esto porque es una de las barreras más comunes que tenemos algunas personas cuando vamos a orar. Creemos que Dios no va a responder porque es que Dios lo decidió así. Muchas cosas no proceden de Dios. Muchas cosas llegan a nuestras vidas, sea por nuestras malas decisiones, sea por nuestra falta de conocimiento, por nuestra ceguera espiritual, pero el plan de Dios es bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y dentro de las cosas que no son de Dios está en la enfermedad. Yo sé que este es un tema bastante eh, polémico, de que si las enfermedades son puestas por Dios o no son puestas por Dios. La voluntad de Dios no es nuestra enfermedad. Y no hay nada por lo que Jesucristo nos haya redimido que Dios nos vaya a probar, a tentar o a procesar con eso. Eso es parte del pecado. La enfermedad entró a través del pecado y por el pecado la muerte, y para llegar a la muerte muchas veces pasamos por la enfermedad. Pero la voluntad de Dios no es nuestra enfermedad. Jesús en su ministerio no enfermó a nadie. Jesús oraba y la gente se sanaba. Y él dijo que ejemplos nos había dado para que hiciéramos como él hizo. Entonces nosotros muchas veces estamos profiriendo palabras de enfermedad, palabras de maldición. Leí en una oportunidad acerca de este tema de la intercesión y había un pastor, para ese tiempo era un pastor joven, un muchacho joven, nuevo creyente, y estaba sentado en un cafetín y se le acercó una pareja mayor y la esposa llevaba a su esposo tomado por la mano, el esposo casi no podía caminar y se le sentaron cerca y él quiso predicarles y quiso hablarles del evangelio y ellos le respondieron que ellos eran cristianos. La mujer le respondió que era cristiana, el hombre casi no hablaba. Y él, hablando con ellos, le dice, se le ocurrió la idea de decirle que, ¿por qué no oraban por él? Y ella le dijo que su esposo le habían dado 7 infartos y que esos 7 infartos lo había mandado Dios y que no había por qué orar. Se levantó y se llevó a su esposo. Así estamos muchas veces nosotros, pensando que Dios nos envió X o tal cosa. La mujer del flujo de sangre dice que fue, tocó el manto de Jesús y fue libre de su azote. El Señor vino a hacerte libre de cualquier azote. Y dentro de cualquier azote está la sanidad de las enfermedades. Por eso muchas veces la gente se abraza a su enfermedad y por lo general decimos mi enfermedad, mi dolor, mi problema. Y bueno, nos estamos abrazando a ella y la estamos haciendo parte de nosotros cuando deberíamos hacer parte de nosotros todas las promesas que Dios estableció en la Biblia para nuestras vidas. Está establecido que Dios no es tentado por el mal y las enfermedades son malas. Todo el libro del Nuevo Testamento
del Antiguo Testamento, perdón, habla de que las enfermedades son malignas. Todo el libro del Antiguo Testamento, y las enfermedades son malignas. Es más, Jesucristo dijo que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él nos redimió de la enfermedad. Solamente necesitamos confiar, creer, y todo lo que hagamos hay que ir al médico, hay que ir donde tengas que ir, pero todo lo que hagamos es poniendo toda la confianza en Dios, porque es Dios el que va a hacer, sea a través de un médico, sea a través de la oración, sea a través de quien nos pueda ayudar, es Él el que lo va a hacer. No vamos a creer que nosotros lo podemos lograr por algún otro medio, o vamos a levantar un altar al médico, al doctor, a la medicina. No, sino vamos a tomar una medicina que sea en el nombre del Señor. Todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor. Ahora, hay una ley establecida de la intercesión, porque también chocamos con un pensamiento, decimos, si Dios lo va a hacer, bueno, Él es soberano y es poderoso, ¿por qué no lo hace? Pero Dios estableció una ley. Cuando Jesucristo nos enseñó a orar, el Padre nuestro dijo, Padre, venga tu reino sobre nosotros y hágase tu voluntad como se hace en el cielo. En el cielo todos los ángeles le adoran, y la palabra adoración es parte de una voluntad propia. Los ángeles aman al Señor y por eso le adoran. Y en el cielo debe haber gente que ame la voluntad de Dios para que la gloria y el propósito de Dios se cumpla en la tierra. Por eso Jesucristo dijo, cuando oren, digan, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en los cielos como se hace en la tierra. Tenemos que orar por eso, para que el reino de Dios venga a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestros ministerios, sobre nuestras iglesias. Tenemos que orar, venga a nosotros tu reino. Ahora, hay una ley establecida por Dios. Dios la estableció. Dios es soberano, no necesita nada, pero Él estableció una ley, y es que Él necesita, por la ley que Él estableció, Él necesita una conexión. Así como nosotros necesitamos conectarnos con Dios para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra, Dios necesita una conexión con el hombre. No tengo muchas citas bíblicas acerca de eso, pero Amós capítulo 3, versículo 7 dice algo así. Dice, porque no hará Jehová el Señor nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Otra versión dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada el Señor. Él lo puede hacer. Él es soberano y puede hacer lo que quiere, pero siempre va a pedir que se levante un intercesor. El pueblo de Israel había sido deportado a Babilonia y se había profetizado por el profeta Jeremías de que eran 70 años de deportación. Cuando Daniel leyó los registros, las crónicas, dice que miró que la profecía ya se había cumplido. Algunos teólogos dicen que ya iban como por 82 años de deportación y de esclavitud en Babilonia, y Daniel se levantó a orar. Cuando Daniel se levantó a orar, cuando descendió el ángel a hablar con Daniel, le dijo, desde el momento en que te levantaste a orar, descendió la respuesta del cielo, pero tuvimos oposición en los aires. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que Daniel comenzó a orar. Dios necesita un intercesor. Desde el momento que comenzamos a orar, algo comienza a suceder en el mundo espiritual. Se activan los ángeles, se activa el ministerio de los ángeles cuando comenzamos a orar. Dios estableció que necesita intercesor en la tierra. Y para eso hay muchos ejemplos en la Biblia, pero quiero hablar acerca de dos ejemplos en particulares del Antiguo Testamento. Uno es la vida de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 23. Se acercan a la casa de Abraham. Primero se dice que son 3 ángeles. Llegan a la casa de Abraham cuando le prometieron a Abraham que iba a tener un hijo con Sara, y Sara ya era vieja. Dice que Sara se rió, sonrió a lo que estaban diciendo los ángeles. No sé por qué, no voy a dar la explicación por qué en este momento, pero ella se sorprendió y le causó risa. Y Abraham también tuvo ciertas dudas. Ellos le prometieron y se fueron. Abraham los acompañó porque iban camino a Sodoma. Dice que 2 ángeles bajaron a Sodoma y Jehová se quedó con Abraham. Uno de los ángeles era una teofanía, era Cristo mismo que estaba con Abraham. Y le dice Dios, escucha a Abraham que Jehová dice que va a destruir a Sodoma, y se acuerda Abraham de que su sobrino Lot
estaba en Sodoma y le dice, Señor, ¿vas a destruir a Sodoma aún si hay 50 justos en Sodoma? Y Jehová le dijo, no, yo no voy a destruir a Sodoma si hay 50 justos. Le dijo Abraham, ¿y si hay 45? Y así fue bajando 5, 5, hasta que llegó a 10. Y Jehová le dijo, si hubieran 10, no destruyó Sodoma. Y dice que luego Abraham se quedó callado y se fue. Y todo el propósito de Abraham interceder por Sodoma era porque su sobrino estaba ahí. Esa historia está en el libro de Génesis capítulo 23, 24, capítulo 18, versículo 23, 24, 25, 26, 27, hasta el 30, 32, 31. Ahí está la historia. Pero quiero leer Génesis capítulo 19, versículo 29, porque cuando llegó la hora del juicio sobre Sodoma, dice Génesis 19, 29, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Por eso es que la intercesión es poderosa. Muchas cosas no van a suceder por la persona a la que Dios va a rescatar, va a suceder por tu intercesión. Por eso tu madre que estás orando por tus hijos, sigue orando. Clama y confía en que Dios en el momento de él moverse se va a acordar de tu oración. Dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Lo sacó. En el momento en que venga la ira de Dios, en el momento en que venga la justicia de Dios, tu oración va a cubrir a la persona por la que estés orando. Así que vale la pena orar, vale la pena interceder. Es una ley establecida por Dios y Dios quiere que nos levantemos a interceder. Otra historia del Nuevo Testamento acerca de la intercesión es la de Moisés. Moisés fue un poco más osado que Abraham y Abraham en su intercesión le decía a Dios, no te vayas a molestar, yo sé que tú eres Dios y yo soy polvo, y se humilló. Esa es una de las actitudes correctas, ese es el espíritu correcto de un intercesor, hay que humillarnos, hay que humillarnos. El problema de los intercesores ahora es que tienen un espíritu de chisme, que Dios les revela las cosas y ellos se levantan a criticar. Dice el libro de Ezequiel capítulo 33, dice que Dios no quiere la muerte del impío, y ese mismo libro de Ezequiel capítulo 33 dice que Dios levantará atalayas, y si el atalaya anunciare y el pueblo no se percibiere, bueno, vendrá el juicio y ellos caerán por su propio pecado, pero el atalaya salvará su cabeza, salvará su sangre sobre su cabeza. Pero si el atalaya no hablare, ellos van a caer por su pecado, pero el atalaya se le cobrará la sangre de ellos y la sangre de ellos caerá sobre su cabeza. Nosotros somos atalayas y nosotros tenemos que interceder como buenos atalayas. Moisés fue un buen atalaya. Moisés fue un líder, Moisés fue un dador de la palabra, Moisés fue un hombre que enseñó al pueblo, que guió al pueblo y le tuvo mucha paciencia al pueblo, y se consiguió en 2 oportunidades, registros bíblicos hay de que se consiguió en 2 oportunidades con que Jehová quería destruir al pueblo. Números capítulo 14, versículo 11, fue la segunda vez que Jehová le dice a Moisés que va a destruir al pueblo, y dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán con las señales que le he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? El pueblo de Israel entraron en crisis porque fueron 12 espías a ver la tierra, 12 espías, y regresaron 10 diciendo que era peligroso, que habían gigantes, que los iban a comer como pan, que los iban a pisotear como hormigas. Y Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. El intercesor tiene que tener un espíritu diferente a todos los demás para poder interceder. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente y decían, sí podemos, las uvas son grandes, la tierra fluye leche y miel, la tierra tiene buenas cosechas, la tierra es amplia. Y el pueblo dice que se amotinó y le dijeron a Moisés que levantara un capitán para que los regresara a Egipto, y Dios se indignó. Le dijo, ¿hasta cuándo este pueblo me va a molestar? Los voy a destruir.
los voy a quitar del medio. Y Moisés intercede y le dice, Señor, pero ¿qué van a decir los egipcios que los sacaste de allá para matarlos aquí en el desierto? ¿Qué van a decir las ciudades que han escuchado que tú andas con ellos? Que no lo pudiste meter en la tierra prometida. Intercedió y ahí mismo en el mismo libro de Números 14, versículo 20, dice que Jehová le responde a Moisés, dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, mi gloria y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces, habían sido muy tercos, y no han oído mi voz. Ellos no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos verá la tierra, porque me han irritado. Pero mi siervo Caleb y mi siervo Josué, ellos han tenido un espíritu diferente y ellos iban a ver la tierra. Moisés esa vez hizo que el pueblo se recibiera una oportunidad de parte de Dios, pero la primera vez fue un poco más, para algunos un poco más cómico esta historia. Dice que Moisés baja del Sinaí con las tablas en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 30. Dice que de ahí en adelante, dice que Moisés baja con las tablas de la ley y se consigue con que el pueblo de Israel tenía un culto a un becerro de oro. Y cuando baja, se indignó, quebró las tablas, tuvo un problema con el pueblo de Israel y les dice, ya ustedes van a ver, algunos comentarios bíblicos lo dicen, la Biblia lo relata muy limitado, pero algunos comentarios históricos dicen que Moisés subió al Sinaí de nuevo y le dijo, Señor, tu pueblo está ya haciendo desastres y tienes que hacerle algo. Y Dios le dice, bueno, sí tengo que hacerle algo, los voy a borrar del libro de la vida. Y Moisés se escandaliza y dice, ¿cómo? Señor, ese es mi pueblo, esos son mis hermanos, ¿cómo los vas a borrar del libro de la vida? Quítate, los voy a borrar del libro de la vida y te voy a dar un pueblo más grande. Y Moisés, no pensando en él, que es el problema de muchos líderes actuales ahora en las iglesias, que solamente piensan en ellos, no tienen vínculos con el pueblo, y no les importa si alguien se pierde, si alguien se va, si alguien está pasando por un problema, una situación. A eso lo llama el apóstol Pedro pastores asalariados. Pero un pastor que tiene el espíritu de Cristo y que tiene el espíritu del buen pastor, ama a las ovejas, hace vínculo con las ovejas, ora por ellos, y una de las cosas que hace la intercesión es que cuando oramos conocemos la situación espiritual por la que están pasando las ovejas. La oración de intercesión te muestra cómo debemos orar por ellos. Dice que el Espíritu mismo nos guía cómo debemos orar. Y Moisés tenía un vínculo con el pueblo de Israel y le pidió a Dios que no los destruyera. Y el hermano Pablo, de Un mensaje a la conciencia, relata en una oportunidad y dice que Dios le decía a Moisés, Moisés, ¿quién manda, tú o yo? Y Moisés le decía, Señor, tú mandas, pero dale una oportunidad. Y Moisés intercedió hasta lo último, hasta que vio que Dios literalmente estaba decidido a borrar al pueblo de Israel del libro de la vida. Le dice, si tú los vas a borrar a ellos, está bien, bórralos, pero también borra mi nombre del libro de la vida. Y Dios amaba mucho a Moisés y le dijo, no los voy a borrar del libro de la vida y les voy a dar una oportunidad, pero que no me sigan irritando porque van a caer muertos todos. ¿Sabes? El pecado no, no le agrada a Dios, pero más de que no le agrada a Dios, la paga del pecado es muerte y el pecado trae muerte sobre nuestras vidas. Y registró David en el libro de los Salmos con respecto a Moisés, Salmo 106, versículo 23. De hecho, todo el Salmo 106 habla acerca de la experiencia del pueblo de Israel guiados por Moisés en el desierto. Pero el Salmo 106, versículo 23 dice, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Moisés se interpuso. Moisés fue un intercesor. ¿Quieres ver la gloria de Dios sobre tu familia?
quieres ver la gloria de Dios sobre tu papá, sobre tu mamá, quieres ver la gloria de Dios en tu enfermedad, en la enfermedad de alguien, quieres ver la gloria de Dios en un amigo, tienes que levantarte como un intercesor. Dios estaba dispuesto a destruir al pueblo de Israel y Dios ha dicho palabras de destrucción sobre mucha gente, sobre el mundo entero está lleno de pecado indignando a Dios, pero el papel de la iglesia ahorita es que seamos intercesores y que nos levantemos y oremos. La intercesión es una oración poderosa que puede afectar la vida de muchas personas. Si quieres ver la gloria de Dios sobre tu familia, tienes que levantar una oración de intercesión. Espero que esta palabra te haya bendecido, espero que tu vida de oración comience a caminar de la manera correcta, comiences a ver la gloria de Dios sobre tu oración para tus amigos, para tu familia, y espero también que cada uno de los mensajes que nosotros podamos transmitir bendigan tu vida. Queremos ser un canal de bendición para ti. Suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros videos y que esta palabra llegue a muchos otros. Soy el hermano Mervis Moreno. Estoy contento de ser un canal de bendición para ustedes y este ministerio y nuestras páginas, búsquenos en Facebook y síganos aquí en YouTube. Va a ser un canal de bendición para ayudar a niños enfermos en Venezuela, para ayudar a personas necesitadas, para tener una palabra fresca siempre para cada uno de nosotros. Bendiciones y paz. Estoy contento de que tú puedas ser bendecido con esta palabra.